Ahí estamos. Bueno, vamos a ver entonces un poquito de lo que es la patología o lo que es lo que nos importa a nosotros de la parte patológica o fisiopatológica y después nos metemos en los agentes, ¿sí? Eh, Ahí pasé la diapo. ¿Se ve la diapo? Porque a veces no se ve, yo paso y no se ve nada, por eso les pregunto. Sí, sí se ve. Bueno, joya, listo, perfecto. Bueno, ahí tenemos una mapa de lo que es la prevalencia viejo, tiene unos añitos, pero más que nada para que tengan en cuenta, sirve igual, digamos, lo que es la prevalencia de HIV a nivel mundial. Fíjense en el lugar donde puede ya estar Argentina. Sudamérica en general es bastante parecido, ¿sí? Eh, y bueno, más o menos detectados obviamente y notificados hay hoy por hoy cerca de 300.000 pacientes, más o menos, un poquito menos quizás. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la cantidad de pacientes que viven con el virus y no tienen diagnóstico, ya que son muchos también. Bueno, ya si nos vamos a otro lado, por ejemplo, lo que es África, fíjense lo que es tremendo, sobre todo el sur de África, donde hay una prevalencia del más del 10%, ¿sí? En algunos lugares, en algunos países, incluso llega hasta el 20-25%, lo que es terrible, una de cada 4 personas, ¿sí? Que bueno, aparte son los países donde menos acceso hay a lo que es la terapéutica, ¿sí? Y también a lo que es la prevención eh, de las formas más comunes, digamos, de contagio, que es, en el caso de HIV, la vía sexual, ¿sí? Si bien también la vía, digamos, a nivel sangre también tiene preponderancia, no es ni por asomo lo más frecuente. Lo más frecuente siempre es, por lo menos en HIV, lo que es la vía, digamos, sexual. Al contrario de hepatitis C, que, digamos, comparten todas las mismas vías de contagio, de transmisión, pero hepatitis C, la mayoría de los pacientes, o muchos de los pacientes que tienen hepatitis C, la forma de transmisión fue a nivel sanguíneo, porque, bueno, porque hace unos cuantos años no había, digamos, un chequeo, digamos, de lo que son las transfusiones a nivel hepatitis C, digamos, no se controlaba eso, y bueno, hay un montón de pacientes que aparecieron muchos años después con el diagnóstico, ¿sí? Por la parte de la hepatitis C, por lo general, en la gran mayoría de los pacientes, no tiene sintomatología, digamos, en un principio, hasta que empieza a haber síntomas de la cronicidad y aparecen, digamos, síntomas propios del daño crónico del hígado, ¿sí? Entonces, bueno, capaz que es un paciente que tuvo hepatitis C, tiene hace 20 años y recién ahí empezó a tener sintomatología y ahí se estudia, ¿sí? En el caso de HIV no. En el caso de HIV, por lo general, un paciente tiene sintomatología o empieza a tener sintomatología mucho antes, ¿sí? Si bien el contagio muchas veces no da un síntoma claro, se puede en algunos casos dar algún tipo de sintomatología de orden, algo en estado pseudogripal o algo de fiebre o malestar, que dura unos poquitos días y después se va. Este, Luego de un tiempo, cuando tenemos el curso natural de la patología, empiezan a aparecer los síntomas más característicos del paciente con HIV, que, ¿cuáles son? ¿A qué se deben esos síntomas? Digamos, cuando un paciente se acerca, por ejemplo, a una guardia de un hospital sin saber o no tiene diagnóstico de HIV, ¿por qué se acerca? Exacto, como dice Eliana, y bueno, como consecuencia de lo que dice Paula, obviamente lo que acerca al paciente al hospital es la aparición de un oportunista, en el enorme porcentaje de los casos, ¿sí? Eh, Obviamente cuando aparece un oportunista, bueno, suenan todas las alarmas y se estudia la oportunista que tiene, se la trata y además se hace control para ver si además tiene HIV, que por lo general sucede, cuando aparecen ciertas oportunistas que son muy puntuales, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de todo eso.
Acá tiene lo que es la evolución natural de la patología, ¿sí? Ven que tienen dos curvas. Una que tiene la de los puntos negros, que tiene que ver con el nivel de CD4, y la otra de los puntos blancos, o vacíos, no sé cómo se dice, que tiene que ver con la carga viral, ¿sí? Ven en un primer momento, si bien se produce el contagio, hay una evasión muy grande de lo que es la carga viral, pero como les digo, eso puede llegar a dar como dice ahí, un síndrome retroviral agudo, no, tranquilamente pasa por un resfrío, ¿sí? No va más que eso, porque aparte los, los CD4 que andan dando vuelta por ahí eh, van a, bueno, van a actuar, obviamente, ¿no? Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, ven que la carga viral empieza a caer por razones de inmunológicas y porque también empiezan a desaparecer un poco de lo que es el plasma, porque se meten, digamos, en su reservorio, se meten dentro de las células, se meten en el sistema nervioso central, etcétera. Entonces, el conteo a nivel sanguíneo baja, ¿sí? Pero no solamente bajan la carga viral, sino también los CD4, ¿sí? Que eso es lo que obviamente va a impactar después en la salud del paciente, ¿sí? Tenemos, fíjense, un periodo que puede durar algunos años, a veces menos, ¿sí? De lo que es latencia, en donde el conteo de CD4 se la sigue bancando, digamos, el nivel que tiene CD4 se sigue bancando, no aparecen oportunistas, hasta que ya empiezan a aparecer, ¿sí? Por lo general, eh, cuando el paciente ya tiene una cantidad menor a 500, 400, empiezan a aparecer los oportunistas, ¿sí? Eh, y ahí es donde se acerca, obviamente, a hacerse ver. Y bueno, va decayendo, esto es obviamente sin tratamiento, ¿no? Va decayendo el nivel de CD4 y ahí cuando ya empieza a caer más críticamente, la carga viral aumenta porque ya no hay nada que la frene, bueno, y ahí tienen el final del recorrido, ¿sí? Eh, Más o menos esa es la evolución natural sin tratamiento. Obviamente cuando nosotros administramos un tratamiento, la carga viral baja rápidamente. Y el conteo de CD4 lo empieza a subir, pero lo hace mucho más lentamente de lo que baja la carga viral, ¿está bien? Es bastante más complicado que suban los CD4, si bien terminan haciéndolo, si el tratamiento es exitoso, pero suben muy lento y nunca a niveles previos a la infección, ¿sí? El paciente, un número normal de CD4, digamos, en un paciente que no tiene ninguna patología, es arriba de 1500, por ejemplo, por decir algo. Eh, Vamos a ver que un paciente bajo tratamiento antirretroviral, bien, con adherencia, etcétera, llega a niveles de 600, quizás, con suerte, 700, con mucha suerte, y ahí queda, ¿sí? Pero bueno, también tienen que tener en cuenta que son tratamientos, hoy por hoy, obviamente dentro de la cronicidad, porque no hay cura, son tratamientos buenos, exitosos, digamos. Pacientes, yo veo pacientes en el hospital que están bajo tratamiento antirretroviral hace más de 20 años, 20, 25 años, quizás, ¿sí? Obviamente depende mucho del paciente, de la adherencia, de, de que siga, digamos, o de que se comporte de manera acorde una vez inició el tratamiento, que no siga teniendo conductas de riesgo, etcétera, ¿sí? Eh, pero nada, qué sé yo, para tener, digamos, la noción de eso, hace 2 o 3 décadas quizás, el panorama era mucho más sombrío, ¿sí? Para un paciente con HIV, porque había mucho menos tratamientos, muy rápidamente el virus adquiría resistencia, porque se trataba con pocas drogas y con menos de las que tendría que tratarse, y bueno, el diagnóstico era bastante sombrío, ¿sí? Hoy por hoy, la verdad es que ha cambiado muchísimo, y quizás uno no lo tiene en cuenta, pero hay patologías que son mucho más comunes, y que tienen una mortalidad mucho más alta, ¿sí? Pasa que asustan menos, pero por ejemplo un paciente con insuficiencia cardíaca, la sobrevida o el pronóstico es mucho peor que un paciente con HIV, desde ya, ¿sí? Por la cantidad de problemas que puede ya tener y por las complicaciones que puede ya tener.
O sea que, bueno, insuficiencia cardíaca es algo muy común y, y no tan traumático y no tan estigmatizante, si quieren. Eh, y así un montón de cosas más, por supuesto. Pero bueno, digo una patología que es común y que quizás parece a priori más benévola o menos mala, si se quiere, porque los tratamientos son muy a corto plazo y la sobrevida de un paciente con insuficiencia cardíaca grave es baja, a comparación de esto que, como les digo, si el tratamiento está bien hecho, lleva muchísimos años de manera exitosa y el paciente puede vivir una vida normal muchos años. Tan así es que cuando yo empecé a trabajar en el hospital hace muchos años, eh, la adherencia era con lo más complicado, porque la cantidad de comprimidos que debía tomar un paciente, eh, sin contar las oportunistas incluso, porque si ya contamos las oportunistas es terrible, pero solamente con el tratamiento antirretroviral capaz que un paciente tomaba 10, 15 pastillas por día, ¿sí? Hoy por hoy, la realidad es que la mayoría de los tratamientos no superan las 2, 3 como mucho por día, y hay muchísimos que con un solo comprimido diario, donde hay una combinación de drogas, andan bien. Así que bueno, fíjense la diferencia y también eso, digamos, se debe un poco, a eso se debe un poco el éxito del tratamiento, digamos, a la buena adherencia que tienen los pacientes hoy por hoy, porque es mucho más fácil ser adherente en el tratamiento antirretroviral. ¿Está bien? Acá les puse algunas de las oportunistas más comunes, si se quiere, eh, y relacionado un poco al conteo de CD4, ¿sí? Claramente, las que más vemos nosotros son las neumonías, ¿sí? Sobre todo las neumonías, llama la atención cuando son neumonías a repetición, ¿está bien? Paciente con neumonía de la comunidad normal no le vas a hacer, o no se le hace por lo general un chequeo extra para ver si tiene HIV, ¿sí? Eh, no es una conducta habitual, no tiene por qué serlo tampoco, ¿sí? Ahora, cuando un paciente viene de 4 neumonías, 5 neumonías en un año, bueno, ahí sí ya empieza a ser llamativo y debería, digamos, hacerse algún tipo de chequeo, ¿sí? Tuberculosis también, tema que, bueno, hace unos cuantos años la tuberculosis, cuando apareció un paciente con tuberculosis, bueno, ahí sí llamaba la atención decir, bueno, este tipo está inmunosuprimido por alguna razón. Y entonces estudiaba. Hoy por hoy la realidad es que eh, la tuberculosis no solamente la explosión que hay de pacientes con tuberculosis no es ni por asomo, solamente por un tema de HIV y una coinfección con tuberculosis, sino que las condiciones de vida en ciertos lugares del país eh, hace que la micobacteria viva como en el patio de su casa, ¿sí? Hacinamiento, pobreza, etcétera. Entonces hay un montonazo de pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis y no nada que ver con HIV. Pero bueno, también tengamos en cuenta que es una patología que se da mucho en pacientes positivos para HIV, ¿está bien? Ya cuando el nivel de CD4 baja sensiblemente, ven ahí menos de 200 CD4, ya es mucho, ya es mucho la pérdida, ya es muy poco, digamos. Empiezan las que son, sí, bien marcadoras, como la neumocitosis, que algo vimos la clase pasada. La criptococosis también, es otra patología bastante habitual y muy grave, ¿sí? Algo vamos a ver ahora de tratamiento. Eh, y bueno, ya cuando empieza a bajar más, empezamos a tener toxoplasmosis, que ya es hipermarcadora, histoplasmosis no solamente con células tan bajas, aparece también con un poco, aparece también antes, con 100, 150 ya aparece histoplasmosis, citomegalovirus, también gravísimo. Y las micobacterias atípicas, el Mycobacterium avium, que también vimos algo en la clase pasada cuando hablamos de rifabutina, creo que no sé si se acuerdan, capaz que no, pero bueno, se los recuerdo, que también son infecciones muy graves, muy difíciles de tratar, requieren un montón de medicación durante mucho tiempo, y por lo general no tienen buen pronóstico, ¿sí? Más que nada para que vean cuáles son las patologías, digamos, más habituales, oportunistas, con las cuales un paciente se acerca a una guardia y se estudia, ¿sí? Y acá también falta algo, que creo que no está, no, que también es muy común,
y también es bastante marcador, que es la candidiasis, no la candidiasis oral, ¿sí? Candidiasis oral eh, se ve no solamente en pacientes inmunosuprimidos, pero ya cuando la candidiasis es más abajo, cuando ya empieza a tomar parte del esófago y de la garganta y para ahí para abajo, ya es bastante marcadora de alguna dificultad o de algún problema a nivel inmunológico, ¿está bien? Eso también marca un poco, y eso también se da con un conteo de células arriba de 300 tranquilamente, ¿sí? Bueno, acá tenemos un gráfico un poco espeluznante de lo que es el ciclo del virus, ¿está bien? ¿Por qué pongo esto? Más que nada para que vean ustedes a través de esto cuáles son los posibles blancos terapéuticos que hay hoy, tenemos hoy por hoy eh, para tratar la enfermedad, ¿está bien? Eh, Obviamente no están puestos no están puestos en orden de aparición, ¿sí? Pero bueno, en lo que están puestos en orden de, según qué etapa del ciclo del virus interfiere, ¿sí? Vamos a ver que tenemos fármacos que van a interferir con la primera etapa, que es cuando el virus reconoce al CD4 o a los correceptores que están al lado, ¿sí? Hay un fármaco, digamos, que va a interferir con ese reconocimiento y va a impedir que el virus se pegue a la célula, ¿sí? Después el segundo paso es la fusión del material genético del virus con la célula. Había un fármaco que interfería en eso, hoy yo no lo vi más, hace rato que no lo veo más, no sé si algún paciente seguirá con este fármaco, pero la verdad es que no era muy incómodo para administrar, era el Enfuvirtide o T20 se le llamaba, era un fármaco que era efectivo, pero el problema que tenía era que se administraba de manera parenteral, ¿sí? Entonces, un tratamiento crónico es complicado. Obviamente, cuando yo digo esto, me saltan los pacientes o las personas que tienen conocidos, lo que sea, con diabetes y me dicen, che, pero boludo, mirá que la insulina, sí, está bien, es verdad, es real. Pero bueno, en este caso, digamos, cuando la adherencia es tan crítica, ¿sí? Que el paciente tenga que administrarse 2 veces por día el antirretro, obviamente juega en contra. Entonces, bueno, la realidad es que durante unos años se usó, pero bueno, yo ya no lo vi más, no sé si seguirá existiendo o no, pero bueno, hace rato que yo no lo veo. Después, una vez que está el virus adentro, tenemos el principal o la primera enzima importante que inhibir es la transcriptasa reversa, ¿sí? Recuerden que el HIV es un retrovirus, es un virus ARN, requiere, digamos, transformar su ARN en ADN para poder después meterse en el núcleo, ¿sí? Bueno, esa transcripción, esa transformación, si se quiere, se hace mediante la transcriptasa reversa, ¿sí? Bueno, es obviamente un blanco terapéutico importante, fue el primero que apareció eh, eh, para tratar el virus, ¿sí? En la década del 80 y largo 90, ¿sí? Con los primeros antirretro que aparecieron. Bueno, una vez que el virus transforma su material genético, requiere obviamente ingresa al núcleo y se integra ese ADN viral al ADN de la célula huésped, ¿sí? ¿Cómo se integra? Mediante otra enzima del virus que es la integrasa, ¿está bien? Por eso tenemos también inhibidores de la integrasa, que esta enzima son los últimos fármacos en aparecer, que aparecieron, digamos, y la verdad que son muy buenos, tienen muy buena eficacia, efectos adversos aceptables comparados con los anteriores, y hoy son por hoy lo que es la primera línea de tratamiento, ¿está bien? Bueno, una vez que se integró, el virus obviamente empieza a replicarse, utilizando la maquinaria celular del huésped, obviamente, y bueno, en algún momento por alguna señal sale con una proteína grande que tiene que cortarse, arreglarse y empaquetarse. Bueno, en todo este proceso intervienen varias proteínas, una de ellas es la proteasa, así que es la que corta esa proteína gigante y la va haciendo viable, ¿sí? Y ese es otro de los blancos terapéuticos, ¿sí? La proteasa. Entonces ahí tienen los 4 o 5 blancos terapéuticos que tenemos y vamos a ver cada uno de ellos, que cada uno de ellos conforma un grupo terapéutico distinto, con sus interacciones y efectos adversos, etc. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Porque estoy hablando solo y ya me estoy aburriendo.
¿Están ahí? Sí, sí. Sí, Perfecto, sí, sí, muy claro. Sí. perfecto, listo. Buenísimo. Vamos a la siguiente. Bueno, acá les habla un poquito, esto es una pelotudez, pero bueno, más que nada es una pelotudez porque es farmacológicamente es algo común, digamos, no solamente se refiere a lo que es tratamiento antirretroviral, salvo el primer punto que dice evitar el uso de dos agentes análogos del mismo nucleósido, ya vamos a ver lo que es eso. Eso sí es específicamente de los antirretrovirales. Pero después fíjense el resto, evitar que las reacciones adversas sean las mismas, obviamente. Eso se da en cualquier tratamiento farmacológico para cualquier patología, ¿sí? Tenés que tratar de administrar fármacos que no tengan la misma toxicidad, porque si no sumas toxicidad y es peor. Tenés que tener en cuenta los factores relevantes o lo que tiene que ver con el paciente, inherentes al paciente, las enfermedades recurrentes, y las interacciones, desde ya, ¿sí? Eso se va a dar con todos los tratamientos de todas las patologías que requieran más de un fármaco, ¿sí? Y la facilidad de adherencia, como les decía hace un rato, eh, también, obviamente. En este caso, lo que es las patologías crónicas, la adherencia diría todo, o casi todo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar ahí muy, muy, muy presente y muy constante para facilitarle la adherencia al tratamiento del paciente. Bueno, ya metiéndonos en el tratamiento propiamente dicho, ahí tienen la sigla TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad, o lo pueden encontrar en inglés como HART, con doble A, ¿sí? ¿Por qué les parece, o por qué creen que el tratamiento antirretroviral va a constar por lo menos de 3 fármacos? Si bien hay ahora unos estudios que ya hablan de 2, pero bueno, vamos todavía con lo que se usa hoy por hoy, que son 3 fármacos, ¿sí? ¿Por qué les parece que se requiere tratamiento con 3 fármacos y no con uno solo, como pasa, por ejemplo, con un herpes, ¿sí? Que se trata con un solo fármaco? O con una patología bacteriana común que se trata con un antibiótico. ¿Por qué en el caso de HIV tenemos que darle con de todo? Por aparición de resistencia, sí, pero me están contando el final del cuento. ¿Por qué aparece la resistencia? Está bien lo que dicen, pero hay un paso antes. Alta virulencia. Puede ser, pero ahí está. Eso que puso Eliana está bueno. El altísimo índice de, de mutación que tiene, porque tiene un altísimo índice de replicación, ¿sí? Se replica enormemente, muy rápidamente, y por lo general los virus ARN no tienen corrección de errores, entonces empiezan a replicar enormemente sin corregir un carajo lo que está replicando, y podés tener cualquier cosa ahí, ¿sí? Cosas inviables que mueren obviamente sin nada, sin ningún tipo de problema, o sin ningún tipo de efecto sobre el huésped, pero otros que sí. Entonces, al haber tanta variedad de virus, tienen mutaciones, obviamente, por la enorme replicación que tienen, y terminan, obviamente, así generándose resistencia. ¿Se entiende? Por otro lado, hay que tener en cuenta que es un virus que ingresa al núcleo y al material genético de la célula huésped, ¿sí? Por lo general, cuando esto sucede, el índice de mutación suele ser mucho más alto. Ustedes, por ejemplo, cuando si alguna vez ven el ciclo de la hepatitis C, del virus C, de hepatitis C, también tiene una replicación enorme, incluso más alta que el HIV, pero el hecho de no ingresar al núcleo celular, digamos, todo lo que pasa con el virus C pasa afuera del núcleo, ¿sí? Se replica 300.000 millones de veces, pero fuera. Entonces, eso nos da un ayudín, digamos, ¿por qué? Porque lo tratamos con menos fármacos, por lo general con 2, y porque se cura, ¿sí? Se puede lograr la curación. De hecho, hoy por hoy el tratamiento de hepatitis C es recontra exitoso, y en un 90 y pico % de los pacientes se obtiene la curación en pocos meses, ¿sí? Con fármacos antivirales parecidos a estos. No iguales, pero parecidos, ¿sí? En cambio, con el HIV no pasa, ¿sí? Muta rápido, se meten reservorios a los cuales el fármaco no llega,
Eso impide, obviamente, que la terapéutica sea con pocos fármacos. Por eso requerimos más fármacos y también impide la curación de la patología. Porque después de un tiempo, aunque el paciente esté indetectable, que no tenga carga viral, después de un tiempo, si deja el tratamiento, aparece, ¿sí? Están dando vuelta por ahí, escondidos, y de repente aparece, ¿sí? Entonces, por eso no hay una cura, por lo menos hasta ahora, de lo que es HIV, en contraste con lo que es hepatitis C, ¿sí? Bueno, los objetivos del tratamiento son disminuir la carga viral, obviamente, aumentar los CD4, obviamente, y la mejoría clínica, por supuesto, es lo que, al fin y al cabo, lo que nos importa, ¿sí? Ahí tienen cuál es la combinación o cuáles son las combinaciones que se prefieren, digamos, o las recomendadas. Van a ver que son 3 fármacos, como les digo. Siempre se empieza, esto es en pacientes que nunca tomaron ningún antirretroviral, obviamente, ya pacientes que están con resistencia o tratamientos fallados es otra cosa, ¿sí? Esto es simplemente el esquema, digamos, o el escenario más simple. Es el paciente que tiene diagnóstico, no tomó nada, bueno, va a empezar el tratamiento. ¿Cómo se empieza? Bueno, se empieza con 2 inhibidores de la transcriptasa reversa de tipo nucleosídico, que es el primer grupo que vamos a ver ahora, ¿sí? 2 de esos, más otra cosa. Esa otra cosa puede ser un inhibidor de integrasa o un inhibidor de proteasa potenciado con ritonavir, ya vamos a ver lo que es, o en última instancia un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa, ¿sí? Eso es importante, ténganlo en cuenta, porque todos los tratamientos de pacientes que inician van a ser alguna de estas combinaciones, ¿sí? Siempre 3 fármacos, 2 más uno de los que están ahí en negro, ¿está bien? Si no entienden o no fui claro, me avisan y lo volvemos a repetir. Esta diapo es meramente, parece un folleto informativo para pacientes, tranquilamente. No habla en sí de ningún fármaco puntual, sino de, en general, los efectos adversos comunes que tiene el tratamiento antirretroviral. Sí, va a depender, obviamente, de la gente que esté tomando el paciente, pero bueno, hablamos de alteraciones en la composición normal de la grasa, que es la hipodistrofia, en la cara y en el cuerpo, ¿sí? Hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, anemia, náuseas y vómitos, bueno, eso tienen todos. Neuropatía ya no es tan común, antes había un par de fármacos que producían neuropatía, hoy no casi. Y lo que es, digamos, alteraciones a nivel metabólico, ¿sí? Principalmente el grupo de los inhibidores de proteasa tienen efectos adversos a largo plazo a nivel metabólico, como aumento del colesterol, LDL, disminución del HDL, aumento de los triglicéridos, aumento de la glucemia, son, pueden producir diabetes a largo plazo, etcétera, ¿sí? Bueno, eso es un esquema más o menos de los efectos adversos más comunes que puede ya tener tratamiento, ¿sí? Después vamos a ver cada uno, cada fármaco, cada agente, digamos, cuál es, ¿sí? Bueno, acá les pongo el grupo de los inhibidores de la transcriptasa reversa, que son los primeros que aparecieron, ¿sí? Le puse en rojo la acidobudina porque tiene poco uso ya. Se sigue usando, pero tiene poco uso. Tiene ciertas indicaciones donde sí o sí se usa. ¿Alguno sabe, por ejemplo, en qué situación puntual es el agente indicado para el tratamiento? A ver, me pusieron en el chat, a ver. Neonatos, muy bien, Eliana, exactamente. En el parto. Y en el parto, muy bien, las dos cosas. Excelente, muy bien, sí. Se da un goteo de acidobudina en pacientes embarazadas por parir, digamos. Si el paciente, a ver, siempre se da. Si la paciente tiene carga viral indetectable porque tiene tratamiento bien hecho y está, digamos, en óptimas condiciones, igual se da acidobudina en un goteo, ¿sí? Si la paciente no tiene un tratamiento adecuado, no tiene tratamiento directamente y tiene carga viral alta, además de acidobudina se dan otras cosas, ¿sí? Pero siempre se da acidobudina. Y lo mismo con el neonato, ¿sí? Se le da acidobudina en jarabe, por supuesto, sea cual sea la condición de la madre. O sumado a otras cosas, o solamente acidobudina en el caso de un tratamiento de la madre que tuvo un tratamiento adecuado, ¿sí?
También sepan ustedes que en algunos casos también, esto es más de especialista, pero se los cuento por si no lo sabían, no siempre se dan partos por cesárea, ¿sí? Antes, hace unos años, ¿cuántos años? Sí, era sí o sí por cesárea programada, etc. Hoy por hoy, con los tratamientos que hay, con lo efectivo que son, bueno, se puede llegar a realizar otro tipo de parto. Obviamente va a depender del estado donde está la madre cuando va a dar a luz, por supuesto, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta esto, la acidobudina en parto y en neonato se usa siempre, y después hay algunos pacientes que todavía mantienen este esquema con sidobudina, o un esquema con sidobudina. Miren que hay un micrófono que voy a silenciar porque está... porque funciona bien, digamos, o le funcionó bien. Hay pacientes que tienen sidobudina hace 15 años y por decisión de ellos o del médico tratante, dice, che, mira, esto te anda bien y no tenés ningún quilombo. ¿Lo seguimos? Sí, seguilo. Entonces todavía hay pacientes con sidobudina, no es lo más común, pero hay. Se lo puse en rojo porque es el que menos, de los que están ahí abajo, el que menos se usa, claramente. Y después tenemos la mibudina, abacavir, emtricitabina y tenofovir, y todos con su sigla, que remeda un poco al nucleótido al cual se parecen, ¿sí? Y después abajo tienen las coformulaciones disponibles, ¿sí? Que son, recuerden que siempre estos fármacos se dan de a dos, ¿sí? Son agentes que van siempre de a dos en el tratamiento. Entonces, tenemos algunos coformulados, ¿sí? Que son los que se usan habitualmente, ¿está bien? El que más se usa de todos esos es el cuarto que tiene. Tenofovir con emtricitabina, hoy por hoy es el de los coformulados, es el que más uso tiene, ¿sí? Bueno, acá un grafiquito de dónde actúa, ya lo vimos al principio, hace un ratito. ¿Sí? Vamos a inhibir la, la transcriptasa reversa del virus, ¿sí? Y acá tienen algunas características de los fármacos, de estos fármacos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que son profármacos, digamos, que no actúan ya per se, sino que necesitan activarse. ¿Cómo se activan? Bueno, tienen que fosforilarse, ¿sí? Para transformarse en nucleótidos, lo que hacen estos fármacos básicamente es transformarse en nucleótidos o similares a nucleótidos, ¿sí? Y con eso engañar a la enzima, meterse en la cadena, y, y cortar la cadena de replicación del ADN, ¿está bien? De ADN, de ARN a ADN, ¿está bien? Eso es lo que hacen. Son básicamente eso, antimetabolitos o falsos nucleótidos, como quieran decirle, ¿sí? Entonces, tienen que recordar eso, que por sí no son activos, requieren de 3 fosforilaciones la mayoría, menos el tenofovir, que requiere solamente de 2, porque ya viene con un fosfato incluido el fármaco cuando se administra, ¿sí? Una vez que se activan, bueno, se meten en la cadena, y con eso bloquean eh, a la enzima, ¿está bien? Y se corta el proceso y impide, digamos, la retrotranscripción, ¿está bien? Una cosa también importante es que no solamente van a joder, digamos, o van a actuar a nivel de las enzimas virales, sino que también tienen cierta acción sobre las polimerasas mitocondriales, que está ahí abajo. El hecho de meterse con las mitocondrias no está bueno, ¿sí? Porque se producen efectos adversos graves, ¿sí? Y de todos los nucleosídicos que tenemos, el que más problemas tiene con eso es justamente la acidobudina. Por eso el perfil de efectos adversos de la acidobudina es bien distinto al de los otros, ¿sí? Que son mucho más benévolos, ¿sí? La acidobudina tiene más afinidad que el resto por las enzimas mitocondriales, entonces termina siendo cagada ahí adentro, y generando el principal efecto adverso que tiene la acidobudina, que es la mielosupresión. Ahora lo vamos a ver, que el resto no lo tiene. ¿Qué más? Bueno, esto también es importante. Se eliminan por vía renal, no se metabolizan, o sea, si el paciente tiene algún quilombo hepático, no importa. Y en cuanto a la resistencia, estos fármacos son bastante buenos en ese aspecto. Tienen una alta barrera genética. Yo siempre hablo de esto cuando le doy clase a los alumnos de pregrado. ¿Saben lo que es la barrera genética bueno, lo que es la barrera genética en general, cuando hablamos de tratamiento de fármacos, de infecciones? ¿A qué se llama barrera genética? ¿Alguno sabe?
Sí, a ver lo que imagina Eliana está bien imaginado. Y Sergio también, obviamente. Bueno, tiene que ver con eso, digamos, los pacientes, los pacientes, no, los pacientes no mutan, por lo menos por ahora. Eh, Se llama barrera genética, digamos, a la capacidad que tiene el fármaco en cuestión de seguir siendo útil cuando el virus sufre mutaciones. ¿Está bien? Un fármaco con alta barrera genética, dicho en modo simple, es aquel fármaco que se banca muchas mutaciones del virus y todavía sigue funcionando, ¿sí? Por el contrario, un fármaco con baja barrera genética es aquel que con una simple mutación en algún lugar puntual deja de funcionar. El virus se hace resistente al antirretro, en este caso, con pocas mutaciones o con una sola incluso, ¿sí? Entonces vamos a siempre preferir fármacos con alta barrera genética, ¿sí? La mayoría de los antirretrovirales tienen alta barrera genética, salvo un grupo que tiene baja o muy baja, que es el que viene después de él, ¿sí? Pero bueno, en el caso de los inhibidores nucleosídicos, de la transcriptasa, son de alta barrera genética, por eso es que les digo yo que hay pacientes que hace 20 años que están con sidobudil, porque la realidad es que sigue funcionando. Por más que el virus mute, el tipo se la sigue bancando y está ahí. ¿Está bien? Exactamente. Bueno, vamos. Sidobudina o Ascate, ¿sí? Es el primero de los antirretrovirales que aparecieron, ¿sí? De hecho, los primeros tratamientos eran solamente con sidobudina, duraban muy poquito porque por más alta barrera genética que tengas, si tratás a la patología, al virus que muta tanto con un solo fármaco, tarde o temprano se termina haciendo resistente, ¿sí? El principal efecto adverso que tiene es la mielosupresión, y esto es importante que lo sepan, ¿sí? Por lo que les dije al principio, o lo que le dije hace 5 minutos, o antes, o menos, 3 minutos, 2 minutos. Que es que tiene, digamos, una afinidad un poco mayor al resto por las proteínas, las enzimas mitocondriales. Se mete dentro de las mitocondrias y ahí tiene la toxicidad. ¿Está bien? Esto va a terminar generando mielosupresión, eh, que se da o se ve principalmente con una aparición de anemia importante, ¿sí? Eh, Ustedes me dirán, ¿se trata con ácido fólico? Bueno, sí, puede ser, se trata con ácido fólico. El tema con la sidobudina es cuando aparecen las oportunistas, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, capaz recuerdan de la clase pasada, muchos de los tratamientos para las oportunistas también incluyen fármacos que son antifolatos, ¿sí? Terminan generando también anemia. Entonces, anemia más anemia, o anemia por anemia, anemia al cuadrado. Entonces, bueno, ahí tenemos el quilombo, ¿está bien? Bueno, acá les spoileé lo que les estaba diciendo. Fíjense, les puse algunos de las oportunistas que vimos al principio de la clase y les marqué aquellas que tienen tratamientos con fármacos que son, digamos, que producen anemia, claramente, o mielosupresión, son tratamientos largos, con dosis muy altas, etcétera, y que van a complicar el tratamiento con sidobudina. Razón por la cual, como le dije la semana pasada, en el caso que parezca que pase esto, lo que se hace es sacar o cambiar el antirretroviral, claramente, ¿sí? El tratamiento de la oportunista se tiene que quedar porque es lo que termina matando al paciente, si no se trata, ¿está bien? Entonces, primero lo urgente y después lo importante, ¿está bien? Una de las patologías oportunistas es la toxo, ¿sí? Ahí tienen una imagen de toxo cerebral, ¿no? De una toxo cerebral. Fíjense la, la lesión que tiene ahí el paciente, el edema que tiene, ¿sí? Que incluso la inflamación, el edema que incluso le corre la línea media del cerebro, ¿sí? Se está todo corrido para un lado, como ustedes observarán. Eso claramente no es bueno, obviamente que no es bueno. Va a producir convulsiones, alteraciones quizá del equilibrio, y comportamientos anormales, bueno, varia sintomatología que, digamos, es la que muchas veces lleva al paciente a la guardia. Y si tenés un diagnóstico de toxo, bueno, es muy probable que también tengas un diagnóstico de HIV, ¿sí? O hay algunos casos de pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune que genera una disminución del, o un fracaso del sistema inmune, pero es muchísimo más raro, obviamente. ¿Sí? Eh,
El tratamiento de toxo es, si el paciente tiene convulsiones, se le da un anticonvulsivante, obviamente, como prevención de las convulsiones. Y después tienen ahí los dos fármacos que algunos los vimos la clase pasada, incluso me respondieron bien ustedes cuando les pregunté cuál eran los tratamientos. Ahí tienen dos, que son los de primera línea, que es la combinación de sulfa, diacina y de pirimetamina, ¿sí? Ambos son antifolatos, ¿está bien? Van a actuar en diferente lugar de la cadena de síntesis de ácido fólico, ¿sí? Y si bien tienen, digamos, cierta afinidad por lo que es el agente patógeno, también van a terminar por las dosis que se usan generando toxicidad en el huésped y obviamente va a aparecer anemia, casi en el 100% de los casos. Por eso pacientes que tienen tratamiento para toxo siempre tienen además el ácido folínico, ¿sí? La leucoborina, eh, para tratar, digamos, de paliar este efecto adverso que se genera en la mayoría de los casos de pacientes con toxo. ¿Está bien? Se da ácido folínico y no ácido fólico porque el ácido fólico está un par de pasos antes en la cadena y no es tan efectivo, ¿sí? Terminamos también teniendo falta. Nosotros necesitamos, ¿por qué necesitamos ácido folínico en este caso? ¿O por qué requerimos ácido fólico? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué sirve? ¿Guardan? Para la síntesis de bases nitrogenadas. Exactamente, perfecto. Y entonces, si no tengo base nitrogenada, ¿qué no tengo? Principalmente. ADN, replicación. Perfecto, no tengo ADN, no tengo material genético. Y si no tengo material genético, las primeras células que se ven alteradas son aquellas de alta replicación, por ejemplo, las células sanguíneas, ¿está bien? Entonces van a ver que el principal efecto, digamos, deleterio que tienen es la aparición de anemia, por ejemplo, ¿está bien? Porque, bueno, obviamente no tenemos la capacidad de estar generando todo el tiempo eritrocitos y bueno, ahí aparece, ¿está bien? Entonces, bueno, a tener en cuenta, en este caso, paciente con toxo, claramente si estaba con sidobudina, se le retira la sidobudina, ya ahí se le cambia por otro, ¿está bien? Y si no tenía ningún tratamiento antirretroviral, se le pondrá un tratamiento antirretroviral que no contenga sidobudina, desde ya. Otra de las oportunistas, bastante comunes y bastante graves, que también la vimos en la clase pasada, es la neumocitosis, ¿sí? Cuyo agente patógeno es el Pneumocystis jirovesi, que tienen ahí, es un hongo que no produce patología en pacientes inmunocompetentes, ¿está bien? Pero en inmunosuprimidos produce una neumonía gravísima, ¿sí? Con una hipoxemia importante, que sin tratamiento eh, produce la muerte, pero en un altísimo porcentaje de pacientes, ¿está bien? Muchas veces el tratamiento para neumocitosis se da empírico porque es un hongo o es sí, es un agente patógeno que no puede ser, digamos, por ejemplo, cultivado, ¿sí? Le saca una muestra, lo cultiva, no crece, ¿está bien? Entonces requiere de otro tipo de pruebas para tener un diagnóstico etiológico, y mientras tanto, muchas veces, como el tiempo apremia en estos casos, se utiliza el tratamiento de manera empírica hasta que tenemos el diagnóstico etiológico, ¿sí? Aquí hay una placa de perfil con una neumocitosis, fíjese lo que es la porquería esa, así está en todos lados, no es la típica neumonía que ven ustedes, que la consolidación tiene el puntito, todo, la chita, lo que sea, blanca, típica de consolidación bacteriana, sino que es una cosa mucho más difusa, ¿sí? Un patrón mucho más difuso de, de- del pulmón, ¿sí? Un infiltrado mucho más difuso, ¿está bien? Esto se da en pacientes con un nivel CD4 bajo, no, menor a 200 sin duda, ¿sí? Y el tratamiento, como vimos en la clase pasada, es en primera línea con TMS, ¿sí? Bactrim. Dosis altísimas, ¿se acuerdan que le dije la comparación del tratamiento de una infección urinaria o de una infección de piel y partes blandas que requiere 2 comprimidos diarios? Bueno, acá tenemos que hablar por lo menos depende del peso del paciente, pero 6, 8, 10 comprimidos diarios, ¿está bien? Y también, obviamente, por tener un mecanismo parecido a los anteriores, van a producir, digamos,
esta falta de folatos y la anemia concomitante que aparece siempre. ¿Está bien? Bueno, acá tiene una preguntita. Dice, paciente con diagnóstico de HIV, tratamiento con AZT, 3TC y efavirenz, sin control de hace un tiempo, presenta un conteo CD445, nada, y una carga viral mayor a 1.000.000, punto. Presenta sintomatología concordante con encefalitis por citomegalovirus, y es tratado con ganciclovir, en dosis de 500 cada 12, endovenosa, por supuesto. ¿Cuál es el efecto adverso que probablemente se dará por interacción medicamentosa? ¿Qué les parece? ¿Cuál o cuáles, en realidad? Porque por las opciones que veo puede haber más de una. Y en este caso creo que la anemia y la nefrotoxicidad. Sí, exactamente. La nefrotoxicidad se va a dar solamente por el Con el propio ganciclovir. ganciclovir, claro, 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 porque es una porquería. Y la anemia, sí, claramente la anemia es una interacción que se va a dar por la combinación de los dos agentes, la acidobudina por un lado y el ganciclovir por el otro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Creo que sí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente. Infección por citomegalovirus, otra de las oportunidades graves, ¿sí? Citomegalovirus es un virus lo mismo que el 95% de las personas ha tenido contacto con el mismo, pero bueno, en pacientes con inmunosupresión puede producir infecciones graves, gravísimas, ¿está bien? Ahí tienen todos los lugares donde puede llegar a generarse una infección, a nivel pulmonar genera una neumonía bastante particular, que se ve histológicamente, se ven con células grandes, se llaman células en ojos de búho, ¿sí? Es una célula grande que tiene una mancha en el medio, como si fuera obviamente el ojo de un búho, pues se llama así. Neumonías graves, gravísimas. ¿Sí? A nivel ocular produce retinitis, y la encefalitis, que es como la más temida, ¿sí? Encefalitis por citomegalovirus es grave, muy grave. ¿Está bien? El tratamiento, como bien dijimos, como bien vimos recién, se da con ganciclovir. Si el ganciclo no funciona, se da otra cosa, pero por lo general la primera medida es dar ganciclovir. Dosis, bueno, 500 miligramos por lo general cada 12 horas, por muchos días. Y el ganciclovir, lo vamos a ver al final de la clase, es un fármaco muy tóxico, ¿sí? Produce nefrotoxicidad, produce miedosupresión, bueno, un poco a veces en algunos pacientes neuropatía, no es muy común, ¿está bien? Pero ya como habíamos dicho recién, ya de por sí solo puede producir anemia y nefrotoxicidad, de por sí solo. Si le sumamos acidobudina, bueno, la probabilidad de que el paciente tenga anemia es altísima, ¿está bien? Dice, bueno, el tercer día el mismo paciente, de la pregunta anterior, empieza a mostrar nuevamente sintomatología a nivel del sistema nervioso central, por lo que se le administra o coadministra Foscarnet, que ese es el otro fármaco, digamos, que se utiliza para tratamiento de ganciclovir, de citomegalovirus, ¿sí? Dice, se le comienza Foscarnet para reforzar el efecto del ganciclovir, los dos, ¿sí? No es muy común, pero a veces, en algunas situaciones, se puede. ¿Qué complicación grave se agrega en este paciente al combinar los fármacos? Dice, ambos fármacos pueden generar hipersensibilidad, ambos fármacos incrementan el metabolismo hepático del efavirenz, ambos fármacos son nefrotóxicos, y mielosupresores. ¿Qué les parece? Mm, bueno, nunca vi la combinación de ambos, pero eh, inclino por la D, me parece que el Foscarnet es nefrotóxico y mielosupresor, así. Perfecto, sí, esa es la respuesta correcta. La combinación de ambos se da, ¿sabes cuándo? Bien, Eliana, sí, la D. La combinación de ambos es poco común. Digamos, yo en el hospital mío lo veo porque yo veo cosas raras ahí adentro, en el MUIF ves todo lo raro infectológico que se puede llegar a ver. Se da cuando el paciente tiene un nivel de CD4 tan pero tan bajo que el citomegalo empieza a replicarse de manera terriblemente alta y empieza a mutar. Sí, de tanto que se replica, muta y empieza a tener resistencia al ganciclovir, de tantas mutaciones que tiene. ¿Se entiende? Entonces empezaba a tener menos efectividad o menos eficacia del ganciclovir solo, entonces se le agrega Foscarnet, ¿sí? Son casos
extremos, digamos, donde el paciente quizá no tiene CD4 detectable, básicamente, 5 o 10 a ese nivel, ¿sí? Y con una enfermedad muy, digamos, acentuada, ¿sí? Mucho SIDA, digamos, y además de mucho SIDA, mucho citomegalovirus. Entonces, bueno, se produce una replicación enorme y puede generar asistencia. En esos casos es donde se puede a veces combinar los dos antivirales en cuestión. ¿Está bien? Y como bien decís, los dos son nefrotóxicos y mielosupresores. ¿Sí? Bueno, al no mostrar mejoría con el Foscarnet, o sea, estamos en el horno, no le sirvió el ganciclovir y no mostró mejoría con el Foscarnet. Y con el paciente en mal estado, se le estudia el líquido cefalorraquídeo y se le diagnostica meningitis por criptococo, o sea, estábamos pifiando el diagnóstico en un principio, ¿está bien? Se le retira el Foscarnet y se le administra anfotericina B desoxicolato. Por el esquema antirretroviral con el que llegó, más el ganciclovir y la anfotericina, usted supone que a los pocos días en el laboratorio del paciente aparecerán 2 parámetros por encima del valor normal. ¿Cuáles son y qué recomendaciones haría? Es decir, el paciente quizás tiene una encefalitis por citomegalovirus, pero no es que empeoró su sintomatología porque había resistencia, sino que tenía otra cosa más. Se le hizo una punción lumbar, se le estudió el líquido cefalorraquídeo y apareció el famoso y nunca querido criptococo. ¿Qué pasa? A ver, subí la D. Bueno, muy bien, ¿eh? Están activos. Pocos, pero están activos. Bueno, entre las opciones, el pueblo elige la D. ¿Y por qué elige la D? La anfotericina desoxicolato es bastante nefrotóxica, bastante fea en ese sentido. Así que de las opciones que da, sí, tendría que ser la B. O la B, pero bueno, la B no sé, tendría que estudiar un poquito más para ver si hay que buscar algún fármaco antirretroviral, pero la D seguro. Exactamente. Es mucho más fácil cambiar la ANFO que andar haciendo un monitoreo de los antirretros, ¿sí? Que es un quilombo. Obviamente cambiar la ANFO común por la ANFO liposomal es fácil desde los papeles, pero es mucho más cara y por eso, obviamente, en muchísimos lugares es mucho más difícil de conseguir. ¿Está bien? Podría, obviamente, también ajustar la dosis de los antirretrovirales. Bueno, no es lo más fácil de hacer, por supuesto, pero bueno, siempre que se tenga disponibilidad de ANFO liposomal, se manda el papelito al ministerio para que te la consigan, y es lo que se suele hacer. Y obviamente por un tema de nefrotoxicidad. ¿Cómo la vamos a usar la nefrotoxicidad? Bueno, vamos a usar la nefrotoxicidad por un aumento precisamente de la creatinina, ¿sí? También por seurea, pero principalmente de creatinina, te va a dar la pauta de que el paciente está haciendo algún quilombo a nivel renal. Entonces, bueno, ahí es cuando se produce el cambio de la ANFO B común a la ANFO liposomal. ¿Está bien? Ahí tienen unas imágenes de una criptococosis, ¿sí? Son levaduras encapsuladas que se ven con tinta china, eso es una de las maneras de verla, ¿sí? Cuando a la derecha tenemos las imágenes, ven ahí ese punto color distinto a nivel de los ganglios de la base, ¿se acuerdan los ganglios de la base cuáles eran? Bueno, están ahí. Lo que va a producir sintomatología, si uno tiene alguna alteración en los ganglios de la base, ¿qué principal sintomatología va a tener? ¿Se acuerdan? Donde tiene neuroanatomía. Va a tener muchos problemas, pero principalmente uno que es bien característico. Exactamente, muy bien. Va a tener movimientos involuntarios, temblores, ¿sí? Va a venir por ese lado principalmente, ¿está bien? Eh, Además del tratamiento para el criptococo, hay otra medida terapéutica que se hace en pacientes con criptococosis meningia. Exacto, temblores, muy bien. ¿Cuál es la otra medida? ¿Saben? Además de darle el tratamiento con la ANFO y con el fluco también, por lo general,
y que va a generar una anemia y nefrotoxicidad, como ya vimos en la clase pasada, ¿qué otra medida terapéutica se utiliza muchas veces en estos pacientes? ¿Tienen idea? Sí, más jugado. Estoy tirando mucho el lazo, me parece. Pero qué sé yo, capaz que lo dije en un momento, capaz que lo escucharon. Lo que se hace, además, estos pacientes, el problema que tiene, uno de los tantos problemas que tiene el citomega del coso, el criptococo, es que aumenta muchísimo la presión intracraniana porque aumenta mucho la presión del líquido cefalorraquídeo, es decir, dificulta la circulación del LSR, ¿está bien? Lo que le produce al paciente, primero, tremendas cefaleas, pero tremendas mal, insoportables, y después efectos de masa, porque tienen una acumulación enorme de líquido cefalorraquídeo que no tiene para dónde ir, básicamente. ¿Sí? Recuerden ustedes que el cráneo es una cavidad que no se expande. Entonces, cualquier cosa que crezca ahí adentro, lo que va a hacer es tirar el cerebro para abajo, porque para arriba no puede ir. ¿Sí? Ya sea una masa tumoral, ya sea una infección, o ya sea, en este caso, una acumulación de líquido cefalorraquídeo. Que está ahí dando vuelta por toda la columna y por todo cráneo, si quiere, por ahí abajo, y genera una presión tremenda. Lo que se hace en estos casos es producir punciones lumbares terapéuticas. Se saca líquido cefalorraquídeo con una punción lumbar, o con varias, ¿está bien? Con eso aliviamos muchísimo la sintomatología del paciente y disminuye obviamente la mortalidad por este tema, ¿está bien? Entonces, por lo general, son las dos cosas. Se le hace una punción lumbar donde cuando se saca el líquido salta un chorro tremendo por la tremenda presión que tiene adentro y además le damos, por supuesto, obviamente, el tratamiento para el criptococo, ¿sí? que consta de anfotericina y fluconazol en la primera etapa y después, bueno, se saca la anfo, se deja el fluconazol en dosis alta. Todo esto genera, como efecto adverso, anemia, obviamente, y nefrotoxicidad que viene combinado con todo lo que tenía antes del tipo, bueno, es un cóctel bastante nefasto, ¿está bien? Bueno, y acá para cerrar un poco un temita anemia, que ya nos tiene podrido a todos, bueno, esto lo mismo, ¿sí? Pacientes con sidobudina y que tienen todas esas cosas que tienen abajo ahí escritas, el riesgo de anemia es alto, ¿está bien? Por eso tener en cuenta este efecto adverso puntual de la sidobudina y un montón de un montón de tratamientos de las oportunistas que aparecen, ¿sí? El siguiente fármaco que vamos a ver de este grupo es el tenofovir, que es uno de los más utilizados, ¿sí? Es mucho más bonito que la sidobudina, pero también tiene su cosita, ¿está bien? Recuerden que en vez de necesitar 3 fosforilaciones, necesita 2, nada más. ¿Está bien? Y por lo general es bien tolerado, se la banca bien, no jode demasiado, pero en algunos pacientes puede producir algún quilombo a nivel renal. ¿Está bien? Y en los casos más graves puede producir el síndrome de Fanconi, que si no saben lo que es, ahora lo vemos 2 minutos. De hecho, tal es así que está contraindicado el paciente que tiene un volumen de filtrado glomerular menor a 50, ¿está bien? En esos casos se evita el tenofovir. Obviamente las interacciones más importantes se van a dar con aquellos fármacos que también son nefrotóxicos. Muchos ya los vimos, si no todos, casi todos. Anfotericina lo vimos, banco lo vimos la clase pasada, aminoglucósido, amicacina, streptomicina, bueno. ¿Y para qué patología se pueden usar? Está todo ahí. ¿Sí? Entonces, ojo, la coadministración concomitante de tenofovir a uno de estos fármacos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué es el síndrome de Fanconi y qué es todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Ahí tiene un grafiquito en donde por la membrana vasolateral, es decir, por donde viene la sangre, ¿sí? Se mete el tenofovir que el paciente tomó, se mete adentro de la célula renal, ¿sí? Del túbulo proximal, se mete ahí como si nada, y luego en vez de salir y eliminarse con la orina, ¿sí? Por lo que es la parte apical, se queda metido dentro de la célula. ¿Por qué se queda metido? Porque inhibe o bloquea, digamos, ciertas proteínas de eflujo, las que sacan para afuera. ¿Está bien? Entonces, al cerrar la puerta esa, no sale para afuera, queda ahí adentro metido, ¿está bien? Y tiene toxicidad a nivel principalmente mitocondrial, ¿está bien? Esto lo que hace es que se acumule, que sea tóxico y que produzca, o que pueda llegar a producir una necrosis tubular aguda, ¿sí?
que como le dije creo la clase pasada, el diagnóstico de síndrome de necrosis tubular aguda es histológico, ¿sí? No vamos a tener, salvo que sea una punción, que es una cosa insólita, en este caso digo, no vamos a tener un diagnóstico de necrosis tubular aguda habitualmente, pero sí lo vamos a ver, o vamos a inferirlo, por la consecuencia de esa necrosis tubular aguda, ¿está bien? Y la consecuencia en este caso es el famoso síndrome de Fanconi que les vengo diciendo, que acá lo tienen, ¿está bien? Fíjense que no es tan despreciable el porcentaje de pacientes que puede ya tener esto, hasta 2%, ¿sí? Y lo que se ve es que habitualmente todo lo que se regula desde el túbulo contorneado proximal deja de regularse bien, y se regula como el culo, básicamente, porque empieza a aparecer en orina cantidades mayores a las que debería haber de magnesio, de fósforo, de calcio, ¿sí? Incluso glucosa, lo que te da la pauta de que hay un riñón ahí que no funciona bien, ¿está bien? Y bueno, una de las causas posibles es, digamos, la toma de tenofovir, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, esto se ve como un laboratorio desde ya, ¿sí? La siguiente pregunta dice un amigo suyo, en tratamiento con antirretro, conformado por tenofovir y emtricitabina más cefaviren, se realiza un laboratorio de rutina, y al ver los resultados lo llama urgentemente, diciéndole que tiene muchos valores por encima de lo normal, de lo que vimos recién, en el examen de orina. Entre ellos sodio, potasio, magnesio, glucosa, fosfato, calcio, todo para el órgano. ¿Cuál de los siguientes fármacos tomados por su amigo, por propia cuenta, pudo haber provocado estas alteraciones al tomarse concomitantemente con sus antirretos? ¿Qué les parece? De todo lo que están ahí, ¿cuál puede llegar a ser una interacción con el tenofovir, que es con el que estuvimos viendo? Bueno, muy bien. Perfecto. De todo lo que están ahí, el que produce quilombo a nivel renal y que se consume como chicle es el diclofenac, ¿sí? Eh, Hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre jodo con esto y puedo ser un poco denso, lo sé, pero hay mucha gente que toma diclofenac muchísima cantidad, incluso como prevención de posibles dolores. No, voy a jugar al fútbol, me tomo un diclofenac porque sé que me duele la gamba después. Y bueno, boludo, dale, de verdad, lo voy a tomar por una profilaxis de dolor, dejate joder. Sí, hay cualquier cosa se ve. Y ni hablar de aquellos pacientes que tienen alguna patología crónica como artritis reumatoide, ponerle, o alguna cosa así, que duele, entonces están todo el tiempo con analgésico, y el diclofenac es uno de los que más se toma. El diclofenac es bastante nefrotóxico, ¿está bien? Entonces, bueno, tener en cuenta si el paciente está tomando además algún otro fármaco que pueda llegar a causar, digamos, quilombo a nivel renal. De todos esos, claramente es el C. Bueno, acá tienen uno de los tantos trabajos donde se ve, digamos, la interacción entre Diclo y tenofovir. Lo dejé ahí para que sepan que hay un montón de cosas publicadas sobre esto, ¿sí? No es un invento mío. Otra interacción también que puede ser relevante es la interacción de tenofovir con metformina. La metformina también está ahí, medio border con la parte renal, ¿sí? Hay que ajustar la dosis en pacientes que tienen problemas renales, se ajusta sí o sí. Y si encima el paciente toma tenofovir, bueno, ojito que puede haber una interacción ahí, y puede haber, digamos, un incremento en los niveles plasmáticos de metformina, ¿está bien? Y como dijimos al principio, tenemos un incremento en el plasmático y no se está eliminando bien, entonces ahí sí hay un quilombo, ¿está bien? ¿Qué problema nos puede llegar a producir la metformina en mayor nivel o mayor dosis o mayor concentración plasmática de la que debería tener? Hay dos cosas. No escuché. Acidosis láctica. Perfecto. Esa es la más grave, ¿sí? Es poco frecuente, pero la más grave, ¿sí? Desde ya. Y después podemos ya tener algún quilombo con la glucemia. Si bien la metformina no es hipoglucemiante, sino que es anti-hiperglucemiante, bueno, también si tenemos unos niveles muy, muy por arriba de lo que debería tener el paciente, puede haber algún quilombo, algún desbalance con la glucemia, ¿está bien? Entonces, a tener en cuenta eso. Pero obviamente el mayor riesgo desde ya es la acidosis láctica, que es gravísimo, ¿está bien? Es algo muy grave que debe corregirse urgentemente en terapia intensiva, ¿sí? Con aumentación de bicarbonato, con lo que sea, pues grave, ¿está bien? Bueno,
Como otra interacción en este caso negativa es la mala combinación de dos de estos fármacos. O sea, yo le dije que se combinaban dos, sí, se combinan dos, pero no cualquier dos, ¿sí? Hay algunos que no se combinan, que no deben combinarse. ¿Por qué? Porque van a ser análogos del mismo nucleótido. Entonces se pelean entre ellos, termina habiendo menor eficacia y obviamente mayor toxicidad. ¿Está bien? Porque le estamos dando dos cosas que no funcionan bien juntas. ¿Está bien? Entonces, una combinación que nunca debe darse es la que tienen ahí abajo. Emtricitabina más la miugurina. ¿Sí? De los 4 o 5 que hay, la que no da, la que no se da junto nunca, son esos dos. ¿Está bien? No se confundan, porque cuando veamos el siguiente grupo van a ver que los no nucleosídicos nunca se combinan entre ellos. Ninguno. ¿Sí? Ninguno. ¿Está bien? En este caso siempre se combinan, pero no justamente estos dos que están acá. ¿Se entiende lo que digo? O repito, ¿se entendió? Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Pasamos al siguiente grupo. Inhibidores no nucleosídicos. ¿Sí? Dejamos atrás los nucleosídicos, vamos a los no nucleosídicos. Que fueron los siguientes fármacos que aparecieron después históricamente, digamos, después de los nucleosídicos. ¿Sí? Que van a inhibir a la enzima de manera no competitiva, es decir, son antagonistas directamente. No es que tienen un efecto antimetabolito como los anteriores, ni simulan ser este, metabolita, de nucleócidos, ni nada de eso. Digamos, directamente son antagonistas, se pegan a la enzima y la inhiben, de manera no competitiva. ¿Está bien? Eh, lo que tienen que tener en esto, lo que tienen que tener en cuenta esto es que estos sí tienen baja barrera genética, es decir, poquitas mutaciones, o incluso una en alguno de los casos, los hace inservibles. ¿Está bien? Por eso, y por el perfil cinético que es un poco más choto que el anterior, es que hoy son tercera línea, ni siquiera segunda, ¿está bien? Bueno, es un dibujito acá donde actúan, no importa. Y acá te los tienen, ellos son poquitos. Primera generación es favirense y nevirapina ya no se usa. Y segunda generación, etravirina. La etravirina, bueno, ya vamos a hablar un poquito de ella ahora. Es una segunda generación, pero no es tan distinto a los de primera, ¿está bien? Acá hay dos preguntas en una. Dice, un paciente se encuentra con alteraciones del sensorio y realiza una convulsión, por lo cual es llevado a un hospital y se le diagnostica toxoplasmosis. El mismo estaba bajo tratamiento con AZT, 3TC más efavirenz, que uno de los que vimos recién. Y se decide comenzar tratamiento para la infección oportuna. Por tal razón se intercambian los dos fármacos nucleosídicos por otros dos del mismo grupo. ¿Por qué ese motivo se realiza este cambio? Lo que vimos recién. ¿Por qué le sacamos el nucleosídico cuando empezamos a tratar la toxo? ¿Qué les parece? Es lo que vimos recién. Estamos repitiendo el concepto. Exactamente. Le sacamos en este caso le sacamos los dos porque vienen coformulados. Viene silobudina con amibudina. Entonces le sacamos las dos cosas, porque están en la misma pastilla. Entonces le sacamos las dos cosas por la anemia que va a producirle el tratamiento de toxo. Luego de esto el paciente queda con, ahí estamos, tenofovir con emtricitabina, le dimos dos nucleosídicos nuevos, más efavirenz. Con sulfayacina y pirimetamina para la toxo, y fenitoína porque tuvo convulsiones. ¿Sí? Fenitoína no es el mejor anticonvulsión ni de casualidad, pero es el que se conocía habitualmente en los hospitales públicos. ¿Está bien? A los 15 días, y luego de mostrar mejoría de su infección oportunista, aparece somnoliento con alteración de equilibrio. ¿A qué se puede deber esta sintomatología? ¿Qué le parece? Tiro una nomás como para... No se puede ser que algunos de estos
fármacos interactúe con la fenitoína aumentando sus concentraciones plasmáticas y esté produciendo toxicidad a la fenitoína. Perfecto, muy bien. Exactamente. Esa que tiraste así, está muy bien. El efavirenz, ahora vamos a ver, va a interferir con la eliminación con el metabolismo de la fenitoína. ¿Sí? A ver si tengo la diapo, creo que sí. Ahí está, miren, el efavirenz es sustrato e inductor del 3 a 4 y del 2B6, y ahí le pongo rifampicina y rifabutina porque van a hacer, digamos, interacción con el efavirenz. ¿Por qué? Porque van a aumentar su metabolismo. ¿Se acuerdan que la rifampicina era una hinchapelota? Que va a aumentar, digamos, la acción de los citocromos. O sea, vamos a tener problemas con el efavirenz. Y además el efavirenz es inhibidor del 2C9 y el 2C19, ¿sí? En este caso la fenitoína, pero hay un montón de fármacos que van por ahí. Entonces vamos a inhibir o vamos a disminuir el metabolismo de la fenitoína aumentando su concentración plasmática. ¿Está bien? Los efectos adversos de la fenitoína no son una pelotudez, tienen efectos adversos graves. Acuérdense que es un antiarrítmico, también tiene acción antiarrítmica tipo 1, entonces niveles altos de fenitoína pueden producir arritmia, pueden producir sedación, pueden producir ataxia cerebelosa, depresión, etcétera, ¿sí? Lo más importante ahí son los que están marcados con negro, ¿sí? Ataxia, sedación y arritmia son lo más importante, ¿sí? Eso es lo que le pasó al paciente por la interacción fenitoína más efavirenz. Es algo recontra común esto, por eso lo marco, ¿sí? Paciente con toxo que está con tratamiento antirretroviral y se le da fenitoína por las convulsiones. Bueno, pasa siempre, ¿está bien? Entonces, a tener en cuenta que puede ser por esto, porque además uno puede llegar a pensar que esto se da por la toxo, ¿sí? Que tiene sedación o que tiene alteración en el equilibrio, lo que sea, ¿sí? Pero no solamente puede pasar por la toxo, sino que puede pasar porque está intoxicado con fenitoína, porque tiene un montón de más de fenitoína, también por la interacción medicamentosa. Y la otra interacción importante es la de efavirenz con la rifampicina, que también se las spoileé recién, ¿sí? La rifampicina, acuérdense que va a aumentar el metabolismo de un montón de fármacos, en el caso de efavirenz también, ¿sí? Razón por la cual se recomienda, si el paciente está con tratamiento para TBC y tiene efavirenz, sacarle el efavirenz, ¿sí? Ponerle otro, y si no se puede, por la razón que sea, por lo general se sugiere aumentar la dosis de efavirenz, ¿sí? Que el comprimido viene de 600, por lo general se da un comprimido y un cacho, ¿sí? 800 o aproximadamente por ahí es la dosificación que por lo general se utiliza en estos pacientes. ¿Está bien? Efectos adversos del efavirenz, muy, muy, muy característicos, ¿sí? Mareos, pesadillas y los sueños vívidos, que los tipos te dicen que al principio son insoportables, que suenan cosas tremendamente desagradables y parece que estuvieran viviendo. Lo que hace muchas veces que el paciente deje de tomar la medicación. Lo bueno que tiene es que a las 2-3 semanas se va este efecto adverso, y si el paciente se bancó esas 3 semanas sintiéndose como el culo, puede seguir tranquilamente con el tratamiento, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, o cuando el paciente arranca a tomar efavirenz, hay que decirle esto, che, mirá que va a pasarte esto, capaz. Ni hablar si el paciente está medicado, digamos, con fármacos, con psicofármacos, ¿está bien? Que también pueden alterar un poco el cuadro, ¿está bien? Entonces, ahí hay que tener cuidado, o evitar la administración de efavirenz, o si hay que dárselo, bueno, che, mirá que puede pasar esto, esto y esto, cualquier cosa, vení y vemos lo que tenés, y vemos, etcétera, qué podemos hacer con esto, ¿está bien? Pero es algo que, fíjense que hasta el 50%, más del 50% de los pacientes pueden llegar a tener esta sintomatología al principio del tratamiento. El otro no nucleosídico de segunda generación, digamos, porque vimos uno de primera que es el efavirenz, la nevirapina le dije que casi no se usa ya, y de segunda tenemos la etragrina. Se hizo básicamente para tratar de mejorar el perfil de efectos adversos, pero la realidad es que mucho no mejoró, es muy parecido. Tiene un poquito mejor de barrera genética, es decir, se banca un poquito más las mutaciones del virus y funciona un poco más. Está bien, pero tiene el mismo metabolismo hepático de mierda, inhibidor, inductor, lo mismo. Va a ser a nivel hepático muy parecido al efavirenz, entonces de ese lado mucho mejor. ¿Está bien? Se los nombro acá porque algunos pacientes tienen, no es muy común, la verdad que se usa poquito. Y acá como interacción importante, también tienen, esto fue lo que le dije hace un ratito, la contraindicación absoluta de la administración de 2 no nucleosídicos juntos, ¿sí? Recuerden, siempre sean 2 nucleosídicos,
Nunca dos no nucleosídicos, ¿está bien? Porque aumenta la toxicidad y no mejora la eficacia, incluso a veces la disminuye. Entonces nunca van a ver, si lo ven está muy mal, efavirenz y etravirenz en un paciente, ¿está bien? Jamás se dan juntos. Bien, el tercer grupo que tenemos son los inhibidores de proteasa. Estos son un poco más nuevos, aparecieron mitad de los 90, fin de los 90, ¿sí? Y obviamente cambiaron muchísimo el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Porque la verdad que fueron fármacos novedosos de su mecanismo de acción y que combinados con los anteriores mejoraron muchísimo la eficacia del tratamiento. ¿Está bien? Como lo dije al principio, van a inhibir la proteasa, que es la enzima que corta y hace los ajustes, digamos, de la proteína grande que se genera una vez que se transcribe. Ahí tienen 4. Uno está en rojo, ya algunos solamente saben por qué está en rojo, porque tiene un comportamiento especial o particular. Y los otros 3 son los que se usan. Yo le diría que hoy por hoy el 90% de los pacientes que toman inhibidor de proteasa toman darunavir. Pero bueno, hay algunos pocos con LOPI y algunos pocos con atazanavir, ¿sí? Pero bueno, claramente el más dispensado por lejos es el Daru, ¿sí? Acá tiene un grafiquito de cómo fue variando, cómo disminuyó drásticamente la cantidad de muertes en pacientes, es en Estados Unidos, pero bueno, para que tengan una idea, cuando aparecen los niveles de proteasa y se combinan con los anteriores que vimos, ¿sí? Cómo empieza a disminuir drásticamente la mortalidad, ¿está bien? De hecho, hasta hace, te diría, 10 años, un poquito más, 10, 15 años eran primera línea total y absoluta, ¿sí? Hoy por hoy relegados por los inhibidores de integrasa. Bueno, acá tienen un par de cosas importantes de los inhibidores de proteasa. Alta barrera genética, buenísimo, nos sirve, pero tiene 2 cosas que son una cagada. El metabolismo, ¿sí? Son metabolizados por el CYP3A4 y un poco menos por los otros 2, pero principalmente por el 3A4. Eso lo podemos solucionar en parte. Y después otro problema que tienen importante es los efectos deleterios a nivel metabólico, que se lo dije al principio de la clase. ¿Sí? Fíjense, todo lo malo. Aumentan los triglicéridos, aumentan el colesterol, bajan el HDL y son diabetogénicos a largo plazo. ¿Sí? Porque aumentan la intolerancia a la glucosa, aumentan la resistencia a insulina, son hiperglucemiantes, básicamente. ¿Está bien? Y eso pasa con todos los agentes del grupo, en mayor o menor medida, antes o después en el tiempo, pero termina pasando. ¿Está bien? Entonces, a tener en cuenta porque estos pacientes probablemente tengan algunos de estos efectos adversos y requieran medicación para tratamiento de los mismos, y la medicación que van a tomar puede producir una interacción no deseada con los mismos. ¿Está bien? Ahí tienen un paciente con lipodistrofia, ¿sí? Que es bien característica de estos fármacos cuando se combinan con los nucleosídicos, ¿sí? Que es la disposición anormal de la grasa en el cuerpo. ¿Sí? En la espalda, se va la grasa de las mejillas, ¿sí? Que quedan en la foto de la izquierda, de arriba, quedan como adelgazadas los cachetes, ¿sí? La espalda como con joroba, las piernas también flaquitas, pero el torso ancho, ¿sí? Igual que el abdomen, ¿sí? Es bastante característico. No tiene tratamiento farmacológico esto, y obviamente a nivel estético es bastante estigmatizante para el paciente, porque se ve cara de enfermo, digamos, ¿sí? Lo cual es una cagada para la adherencia del tratamiento, ¿está bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que fue, digamos, o es otra de las razones por la cual los inhibidores de proteasa ya están en segunda línea, después de los de integrasa que no producen esto, ¿sí? Entonces, nada, a tenerlo en cuenta como un posible, digamos, efecto adverso que se va a dar, ¿sí? Bueno, y un poco a colación de lo anterior, dice, es hartamente conocido que los inhibidores de proteasa a largo plazo generan efectos adversos deleterios a nivel metabólico. Además pueden generar un aumento de peso, redistribución normal de la grasa corporal, bla, 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 lo que vimos recién. Por tal razón, y queriendo adelantarse a los hechos, se ha visto que muchos pacientes, sobre todo crónicos, se automedican con estatinas, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de esta conducta? ¿Qué les parece? Pacientes que están tomando IP y se clavan la estatina para evitar, digamos,
el efecto, digamos, a nivel metabólico. ¿Alguna idea? Ahí tengo alguien en el chat que se animó, creo. Sergio me dice, puede ser la A. ¿Estamos de acuerdo con Sergio? Estoy viendo las caras. Los que me dejan ver sus caras, digamos. Estamos de acuerdo con Sergio. Todos están de acuerdo con Sergio. Yo también estoy de acuerdo con Sergio. Muy bien. Exactamente. Sí, claramente el riesgo es que se dé una interacción, digamos, a nivel hepático, básicamente, con el ritonavir, que ahora vamos a ver qué hace, y las estatinas que van por, exactamente, como dice Luciana, que van a ser metabolizadas por los citocromos. Está bien que inhibe el ritonavir. Vamos a tener un mayor nivel plasmático de las estatinas, ¿sí? Y el riesgo de toxicidad, ¿sí? Ahí tienen cuáles están contraindicadas, de las cuales acá no se usan las contraindicadas, pero sí se usan las que están en amarillo, que las que deben ser tituladas, es decir, o manejada la dosis, porque por lo general tienen a administrarse menos dosis que las habituales, ¿está bien? Que es la atorvastatina y la rosu, que son las utilizadas en nuestro país, para, como, digamos, tratamiento de la hipercolesterolemia, ¿está bien? Entonces, en ese caso, vamos a tener una inhibición del metabolismo por parte del ritonavir, ¿sí? Que va a bloquear los citocromos, y que va, digamos, a inhibir en gran parte los citocromos, y con eso vamos a tener un mayor nivel plasmático de estatinas. Bueno, y ahí tenemos un problemita, ¿está bien? Las estatinas en niveles altos pueden producir efectos adversos graves. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Pueden producir dolores musculares, en algunos casos gravísimos pueden producir rhabdomiólisis, muy difícil que suceda, pero puede suceder. Y el problema de la rhabdomiólisis, ¿saben cuál es? ¿En qué termina eso? Además del tremendo dolor muscular que produce. Disfunción renal. Insuficiencia renal. Exactamente, sí, porque es una bomba de proteínas del músculo roto que termina taponando el riñón, ¿está bien? Entonces insuficiencia renal aguda, gravísima, 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 literal. Entonces, bueno, ese es el riesgo principal, ¿está bien? Bueno, y acá les habla un poquito de lo que es la potenciación con ritonavir. Yo se lo había puesto en rojo al principio el ritonavir, ¿por qué? Porque no se utiliza como inhibidor de proteasa. Digamos, tiene una eficacia bastante pedorra como inhibidor de proteasa, pero lo que tiene de bueno es que, o de llamativo, si quieren, por no decir la palabra bueno, es que una dosis mínima de 100 miligramos por día produce una inhibición del citocromo en un 80%, ¿sí? Razón por la cual nos permite administrar dosis muy bajas de los otros IP. ¿Por qué? Porque vamos a tener bloqueado su metabolismo, o inhibido su metabolismo, ¿está bien? Entonces, eso nos permite dar dosis que de otra manera no podríamos dar de los IP. Tenemos que dar dosis mucho más altas, con mayor riesgo de efectos adversos, para ser eficaces. En el caso, como lo coadministramos con ritonavir, siempre nos permite dar dosis mucho más bajas, ¿sí? El problema es, ¿cuál es el problema? A ver, de administrar ritonavir. Sí, damos dosis más bajas de todos los otros IP y eso está buenísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué otro quilombo tendríamos? Luciana dice, muy sapientemente, interacciones farmacocinéticas con un montón de fármacos. Pero claro, Luciana, muy bien, exactamente. Es lo que tendríamos. ¿Por qué? Porque el letonavir te va a inhibir el citocromo de todo, no va a ser selectivo para los IP. También va a tener
interacción con todo lo que se les ocurre. Ahí estaba el amigo Paracelso, que tiene, no sé, un gorro, el doble gorro en la cabeza, que era el que dijo que la dosis hace al veneno, digamos, ¿sí? Todo y nada es tóxico, depende de la dosis, básicamente. Y en este caso, cuando nosotros administramos cualquier medicación que va por citocromo, y al paciente al mismo tiempo toma ritonavir, estamos en un quilombo, porque vamos a tener un nivel plasmático mucho más alto de lo que debería tener el paciente y el riesgo de toxicidad es altísimo. Tiene un montón de fármacos que van a tener interacción con el ritonavir. Hay 10 millones más, pero le puse algunos que pueden llegar a tener efectos adversos graves, ¿sí? Y acá un grafiquito de lo que está contraindicado, definitivamente contraindicado, y lo que habría que regular sus dosis para que no haya toxicidad. Como todo, ¿no? Hay cositas que son de libro y que no están así en la práctica. Por ejemplo, un agonista beta 2, si yo le voy a dar un agonista beta 2 por un aerosol, por ejemplo, no habría que. Benzodiazepinas, la cantidad de pacientes que toman benzodiazepinas es altísima. Lo que hay que hacer en todo caso es regular la dosis. Lo mismo que con la rifampicina, que también dije, el paciente si vas a utilizar rifampicina como tratamiento de una infección bacteriana y puedes tener otra posibilidad, otro antibiótico, lo vas a usar, por supuesto. Ahora, en el caso de una tuberculosis, y sacar la rifampicina es un lío, ¿sí? En lo posible no se saca. ¿Está bien? Pero bueno, más o menos, para que tengan cierta idea de todo el quilombo que genera, digamos, el administrar ritonavir. Estamos inhibiendo el 80% de la funcionalidad de los citocromos. Entonces, todo lo que vaya por ahí va a tener problemas. Una paciente de 15 años comienza tratamiento con atazana Rito más tenofovir y emtricitabina. Luego de la entrevista con infectología y salud mental, acude a la farmacia. Retira por primera vez su medicación. Antes de que pase un mes, aparece nuevamente en el hospital, acompañada por un familiar y con notorias dificultades al caminar. En la anamnesis revela haber consumido medicación para su dolor de cabeza 2 o 3 veces por día durante 2 días. No se acuerda qué medicación es, pero tiene en su mochila un blister de la misma, ergotamina y otros. Es la misma pastillita, ya la conocen, ya saben cuál es. Luego de pasar un mes de internación, se va de alta, lamentablemente con amputación de 2 dedos del pie derecho. ¿Qué puede haber sucedido? ¿Qué opina del accionar de los profesionales de la salud que la vieron por primera vez? A ver, ¿qué les parece? Interaccionó con la ergotamina. Muy bien. Sí. ¿Qué Supongo más? que desarrolló, sí, que aumentó los niveles plasmáticos, ¿sí? Y Bien. predispuso a la toxicidad de, digamos, la vasoconstricción extrema. Perfecto, ahí está, eso quería escuchar. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo actuó la ergotamina? Bien, Emilia, excelente. ¿Se acuerdan cómo actuaba la ergotamina? ¿Por qué produce vasoconstricción tan marcada? Lo estoy llevando a farmacología 1, perdón, no me odien. La ergotamina es alfa 1, agonista, recontra. ¿Está bien? Produce vasoconstricción, ¿está bien? Y va por citocromo desde ya. Al estar inhibido, esto que les redacté de manera elegante es un caso que yo vi, digamos, no es un invento. Obviamente se los redacté para que quede más lindo, pero la realidad es que es un caso que yo vi en el hospital. Eh, y nada, nadie le dijo, ni el infectólogo que la trataba, ni el farmacéutico que le dio su tratamiento por primera vez, nadie le advirtió, che, no tomé nada sin preguntar, ¿sí? Porque al tomar ritonavir tenés que tener en cuenta que cualquier cosa puede ser tóxica, entonces ahí siempre hay que decirle al paciente, che, mirá, tanto el infectólogo como el farmacéutico o farmacéutica le tiene que decir, che, antes de tomar cualquier cosa, vení y preguntá o llamá por teléfono al hospital y asegurate de lo que vayas a tomar se pueda tomar. ¿Está bien? Acá nadie le dijo nada, la piba, creo que la abuela la que le había dado la medicación, porque tenía migraña, le dio ergotamina, y bueno, nada, pasó esto, digamos. Un ergotismo tremendo que es grave, muy grave,
y terminó, digamos, con 2 dedos de los pies amputados, ¿sí? O sea, se da esto, no es algo inventado, ¿sí? Tienen un pie todo necrosado, obviamente, por la falta de circulación, ¿está bien? Eso a largo plazo, o a corto plazo, digamos, si no se trata rápidamente, obviamente produce la muerte del tejido, ¿sí? Y hay que sacarlo porque se infecta, y si se infecta es gravísimo, ¿está bien? Bueno, TBC. Ahí tienen el número de pacientes de tuberculosis más HIV 2016. Montonazo, miren lo que es. Ya quedó viejo esto, pero bueno, sepan, como les dije hoy temprano, más temprano, que antes, hace unos, no sé, quizás 15 años, 20 años, la aparición de o que aparezca una persona con TBC te daba la pauta de que podía tener HIV, ¿sí? Por ser una oportunista, inmunosupresión, etc. Hay un montón, sí, hoy también. Pero la realidad es que no solamente hoy ya se mira de ese lado, sino que la mayoría de los pacientes con TBC vienen de otro lugar, digamos, vienen de situaciones de pobreza, de hacinamiento, personas que viven 10, 15 en una habitación de 4x4, sin ventilación, etcétera, que termina, digamos, uno trayendo la micobacteria y automáticamente todos la tienen, básicamente, porque no están dadas las condiciones de vivienda, ¿sí? Entonces, bueno, hoy más es una enfermedad, como pasaba hace 1000 años, volvió a ser una enfermedad más de pobreza que de asociada a inmunosupresión, ¿está bien? Acá tienen unas fotitos hermosas de tuberculosis, fíjense, lo mismo que digo siempre, yo lo digo mucho en lo que es la materia de grado de esto. No piensen que es solamente pulmonar la tuberculosis, ¿está bien? Se lo dije también en la clase pasada, la tuberculosis puede haber en cualquier lado, ¿está bien? Y eso también hace muchas veces que los diagnósticos sean recontra tardíos. Lo más común es lo que tenemos arriba a la izquierda, que es la famosa caverna por tuberculosis, ¿sí? Que se ve ahí este, la, la cavitación, digamos, que deja eh, la micobacteria que se produce luego de la infección, donde el paciente en ese caso probablemente haya tenido una hemoptisis, haya tosido con sangre, lo que sea. Bueno, ahí hace la placa y es mucho más fácil de ver. En la segunda diapositiva, en la segunda imagen de la derecha, arriba a la derecha, es una tuberculosis miliar. Y la tuberculosis miliar es gravísima. Ven cómo tiene todo el campo, los campos pulmonares totalmente llenos de lesiones, donde esto se da mucho en niños y se da mucho en pacientes muy, muy suprimidos, ¿sí? En este caso, la micobacteria no llega, digamos, por vía respiratoria solamente, sino que llega por vía sanguínea. Es decir, estamos llenos de micobacterias que van a impactar, digamos, en el pulmón y dejan esa imagen que llaman miliar porque se describió como que se parecía a semillas de mijo en su momento, entonces por eso le queda el nombre de TBC miliar, es gravísimo, ¿está bien? A la izquierda abajo tienen una TBC meningia, ahí tienen toda la lesión en el hemisferio, y la de abajo a la derecha es la famosa, no tan famosa pero existente enfermedad de Pott, que es la tuberculosis a nivel óseo en la columna vertebral. Y fíjese cómo hace mierda la vértebra, cómo termina, en esa resonancia se ve cómo termina, digamos, destruyendo la vértebra, ¿sí? Ahí el problema que tenemos es claramente la llegada del fármaco a ese lugar. Es difícil que llegue en dosis útiles al hueso, digamos, ¿sí? Entonces los tratamientos son mucho más largos, y complican mucho la terapéutica, en muchos casos requieren cirugía, bueno. Pero bueno, es más que nada para que sepan que la TBC la pueden encontrar en casi cualquier tejido, no solamente en pulmón, ¿sí? ¿Y por qué me meto con TBC? Bueno, por la rifampicina, obviamente, ¿sí? La rifampicina va a interaccionar o interactuar, como quieran decirle, con 1000 millones de fármacos, entre ellos obviamente con los inhibidores de proteasa, ¿está bien? Acuérdense que la rifampicina aumenta la acción de los citocromos y va a interferir con
con los tratamientos. ¿Sí? Ahí tienen un montón de interacciones medicamentosas entre rifampicina o rifabutina, que también se utiliza supuestamente como estrategia, pero también produce interacción, con lopinavir, con atazanavir, con daru, con todos los IP que van por citocromo, vamos a tener quilombo con la rifampicina, ¿está bien? ¿Qué se hace acá? La realidad es como que lo que le vengo diciendo. Se trata siempre de dejar la rifampicina. Si tenemos rifabutina, mejor, porque interacciona menos, va a interaccionar, pero interacciona menos, ¿sí? Y si no tenemos, bueno, se trata de dejar igual la rifampi porque en el caso de tener que sacarla, es un pilar del tratamiento. El tratamiento por lo general, ya en pacientes con HIV, el tratamiento de TBC dura más tiempo. No son 6 meses, sino que son 9 meses por lo menos, a veces un año. Si además le sacamos la rifampicina, puede llegar a ser más extenso todavía, ¿sí? Imagínense un tratamiento de más de un año, con muchas pastillas, ¿sí? La adherencia es complicadísima. Entonces, bueno, se trata de dejar la rifampicina y cambiar, si se puede, el IP por un inhibidor de integrasa, por ejemplo, que no tiene tanto quilombo, o, bueno, manejar la dosis de los antirretrovirales. Bueno, ya va faltando menos, no se me duerman que falta poquito. El siguiente grupo son los inhibidores de integrasa, que son los últimos que aparecieron, ¿sí? Que son muy efectivos y son bastante benévolos a nivel efectos adversos, a nivel cinética. El mecanismo de acción es fácil, inhibe la integrasa, que es la que integra el material genético del virus al núcleo celular, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 3 de primera y segunda generación. El dolutegravir es el que más se utiliza hoy por hoy, y el raltegravir es el de primera generación, que fue el primero que apareció. El otro es el elvitegravir, que se usa menos. ¿Por qué? Porque tiene metabolismo hepático, entonces se tiene que combinar con un fármaco que disminuya su metabolismo hepático. Ese fármaco es el cobicistat, que es parecido al ritonavir, ¿está bien? Inhibe el metabolismo hepático, pero bueno, trae muchas interacciones. Es lo mismo que pasaba con el rito, entonces se usa menos. Los que se usan son Ralte, que fue el primero que apareció, como les dije, y dolutegravir, que es el más nuevo, y es el que se utiliza hoy por hoy. Claramente es el más utilizado. Dolutegravir con la combinación más utilizada hoy en día en tratamiento es dolutegra con tenofovir y emtricitabina como nucleosídicos. Esos 3 son la combinación que se utiliza hoy en día, más frecuentemente, ¿sí? Fíjense que no tienen quilombo a nivel renal, y tienen poquito a nivel hepático, ¿sí? No van por citocromo, el dolutegravir y el raltegravir, pero sí tienen, digamos, un metabolismo a nivel de otras enzimas hepáticas, ¿está bien? Que también pueden ser alteradas por fármacos. No son citocromos, pero ustedes recuerden que no solamente los citocromos van a ser los encargados de metabolizar los fármacos, también hay otras enzimas, ¿sí? Que lucronizan o lo que sea, que también al ser inhibidas o estimuladas, pueden traer alteraciones en el nivel plasmático de estos fármacos, cualquier fármaco, ¿sí? Bueno, acá tienen lo que es un poco la eficacia al compararse con efavirenz y con IP con ritonavir. Fíjense que da superior en todos, superior o por lo menos no inferior, así que en lo que es eficacia en reducción de carga viral son buenísimos. En cuanto a efectos adversos también son bastante benévolos. Fíjense que son efectos adversos por lo general bastante tolerables. Nivel gastrointestinal, algunos pueden producir alteraciones en el sueño, pero muy poquito, no es lo más común, ¿sí? A nivel de la piel, pero nada muy llamativo ni que haga que su uso sea restringido, ¿está bien? Una interacción importante que se da con uno de estos fármacos, en realidad con los 3, pero lo puse con Ralte porque fue el primero que apareció, es con los antiácidos comunes, que bueno, tiene interacción con un montón de cosas los antiácidos. Ya vimos que también tiene interacción con algunos antibióticos, como la tetraciclina o como las quinolonas, etcétera. Bueno, también con algunos antirretro, porque bueno, justamente porque tenemos un quilombo con la unión de los cationes
la que se quelan, forman complejos insolubles y no se absorben, ¿sí? Lo que va a terminar generando es una disminución de la cantidad absorbida del antirretroviral y vamos a tener una disminución de la eficacia del mismo y la posibilidad de resistencia desde ya. Otra interacción que puede ser relevante es la interacción del dolutegravir o del ralte también puede ser, con metformina por algo parecido a lo que vimos con el tenofovir, ¿sí? Pueden producir una disminución de la eliminación de otro fármaco, ¿sí? Por causar algún daño renal. No es tan común con el tenofovir, pero está descrito, así que se los nombro. Y puede, digamos, aumentar en este caso los niveles plasmáticos de metformina porque se elimina por vía renal. Y como no puede ser de otra manera, interacción con rifampicina o rifabutina, ¿está bien? En este caso, ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿No era que estos fármacos no se metabolizaban por citocromo? ¿Por qué carajo interacciona con la rifampicina? Y la rifampicina lo que hace es inhibir los citocromos. Digo, activar los citocromos. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede hacer la interacción? ¿Alguna idea? Por el metabolismo hepático, interacciones. Por el metabolismo hepático, no citocromo, digamos. Porque, digamos, van a activar las demás enzimas que, como les dije, no solamente, claro, exactamente, como dice Ana, las demás enzimas que no son citocromo, ¿sí? Van a ser activadas por la rifampicina y también van a terminar aumentando el metabolismo del raltegravir, por ejemplo. Sí, o el dolutegravir también puede ser, ¿sí? Se puede aumentar la decompensación, por ejemplo. Entonces tenés más actividad enzimática, bueno, mayor metabolismo del fármaco, menos dosis y menos efectividad. ¿Está bien? Entonces también te va a joder la rifampicina con este esquema. O sea, jode con todos. Eso que tiene que quedar en claro. La rifampicina jode con todos, pero bueno, es insustituible casi. Entonces hay que bancársela y ver cómo lo manejamos. ¿Está bien? Bueno, acá más de lo mismo, es lo que le vengo diciendo, ¿sí? Para cansarlos con el tema de la rifampicina, pero bueno, ni se acuerdan ni para qué. Una cosa. Y el último grupo de antirretro que vamos a ver es aquellos que van a inhibir el primer paso, ¿sí? Es decir, la interacción el reconocimiento de las proteínas virales para con los receptores y correceptores de la célula huésped, ¿sí? El enfuvirtide, como les dije al principio, es aquel que se dejó de utilizar, ¿sí? Inhibía la fusión de la membrana del virus de la cápsula del virus con la membrana celular, pero al ser un fármaco de administración parenteral, tuvo poca vida. El que sí se usa, muy poco, pero se usa todavía, es el Maraviroc. ¿Sí? El Maraviroc lo que va a hacer es inhibir la unión, o impedir la unión, meterse en el medio de la unión de las proteínas virales, la GP120 es la proteína viral, con un correceptor puntual de la célula huésped, ¿sí? Para ingresar a la célula huésped, el HIV, el virus HIV, requiere de la unión de su proteína viral con uno de dos tipos de correceptores que están en la célula huésped, el CXR4 o el CCR5, que son el nombre de los correceptores. Es decir, se une primero al CD4, obviamente es el receptor, digamos, principal. Una vez que se une al CD4, requiere una segunda unión. Esa segunda unión se puede dar a dos cosas distintas, a dos proteínas distintas. CXR4 y CCR5. Son receptores de interleuquinas, digamos, que habitualmente están en las células huésped. El Maraviroc lo que hace es bloquear la unión de la proteína viral al CCR5, pero no al CXR4. Entonces, ¿para qué me va a servir? Solamente me va a servir cuando el virus tenga tropismo o sea su única manera de unirse y de entrar a través de CCR5. Si no, no me sirve. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo sabemos? Lo que se tiene que hacer para
lo que es necesario hacer para administrar Maraviroc es hacer previamente un test de tropismo viral. Si se saca sangre, se ve qué virus hay y se ve el tropismo que tiene el virus. Si el virus tiene tropismo por CCR5, me sirve Maraviroc. Si no tiene tropismo por CCR5, es decir, tiene por XR4 o tiene dual, que le da lo mismo tropo cualquiera de los dos, el Maraviroc no me sirve. ¿Se entiende el concepto? Si no, lo repito. ¿Les quedó claro? Sí, se entiende. Perfecto. Muy bien. Entonces, siempre que vamos a administrar Maraviroc, requerimos previamente realizar un test de tropismo para ver, bueno, cuál es la proteína por la cual el virus ingresa. ¿Sí? Bueno, acá está un poquito lo que les vengo diciendo. ¿Sí? Lo que se tiene que tener en cuenta en este caso es que, por lo general, al principio de la infección, ¿sí? Cuando es una infección reciente, sí que se puede saber eso, el tropismo suele hacerse por CCR5 y ahí me serviría el Maraviroc. Ya cuando la enfermedad es muy avanzada, el tropismo es mixto o directamente es XR4. Y ya ahí el Maraviroc no me sirve para nada y estaría contraindicado porque no tiene ningún tipo de efecto. ¿Sí? En cuanto a las interacciones de Maraviroc, ahí tienen algunas, ¿sí? Por un tema de citocromo, obviamente, cuando se combina con fármacos que aumentan su metabolismo, o que lo inducen, o que lo inhiben, ¿sí? En ese caso lo que se hace es, obviamente, manejar las dosis, administrar más cantidad o menos cantidad, depende cuál es el otro fármaco que estoy administrando, si tiene o no injerencia en su metabolismo hepático, ¿sí? Ahí tienen algunas cosas algunas interacciones comunes cuando se administra con la Tazanavir, con el Favirenz, y ahí no mucho más que eso. Bueno, y para terminar tenemos dos antivirales que son los que tienen uso, o más uso, digamos, a nivel, sobre todo, no digo hospitalario, porque la realidad es que el aciclovir, que es el primero que voy a mostrarles, tiene uso habitual en cualquier tipo de situación, ¿sí? Pero bueno, que tienen, digamos, uso a nivel de pacientes que tienen HIV y se usan para tratar oportunidades muchas veces, ¿sí? El primero es el aciclovir, ¿sí? ¿Para qué se usa el aciclovir? Esto es más conocido que la arriba, ¿sí? ¿Para qué para tanto? Herpes. Exacto, eso le iba a decir. Tanto los que laburan en el hospital como en el oficinal, aciclovir tiene un uso, pero claramente común y hiperutilizado, ¿sí? El herpes. ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? Simple. Muy bien, buena respuesta. ¿Y para el zóster se usa o no? ¿Qué les parece? Hay una aventurada, y yo le agradezco mucho que haya hablado, me dijo simple, está bien, pero para el zóster le pregunto. Y ahí me dice, Sofía me dice, sí lo dan. Y lo dan bien, está bien, porque también sirve para el zóster, ¿está bien? El herpes simple, me dijeron todos que sí, muy bien. Bueno, veo que hay 7 u 8 que están despiertos, por lo menos, no me pone tan mal. El herpes simple, dos tipos, el 1 y el 2, ¿sí? El 1 por lo general es aquel que se manifiesta en lesiones en la boca, ¿sí? Por ejemplo, en los labios, ¿está? Es el que comúnmente afecta a ese lado. Y el 2 es el que comúnmente afecta a la parte genital. No es 100% así, pero en general pasa eso, ¿sí? El 1 para arriba, el 2 para abajo, ¿sí? Y los dos se tratan, como bien dice Lorena, que estableció la dosis muy bien, con aciclovir, ¿está bien? Dependiendo el estado del paciente inmunológico y dependiendo qué tipo de herpes tenga, la dosificación va a variar, sí. Una dosificación. La cagada que tiene el aciclovir es la cinética. Y tiene cinética bastante fea, entonces por lo general hay que administrarlo muchas veces por día, ¿sí? 4 o 5 veces por día, ¿sí? En 400 miligramos, 200, dependiendo qué tipo de herpes tenga el paciente, siendo mayor la dosis en aquellos pacientes que tienen herpes zóster. ¿Qué patología es la que produce el herpes zóster? No escuché. La
famosa culebrilla que le dicen. Muy bien, que le dicen, muy bien, exactamente. La culebrilla, ¿sí? La famosa culebrilla. Y la varicela, exactamente. Pero ¿cómo puede ser? ¿Es el mismo virus que produce la varicela y la culebrilla? ¿O no? Es el mismo virus, exactamente. Cuando tenemos varicela queda ahí, dando vuelta, latente, como me pone Lali, y como pone Ana, exactamente. La varicela, cuando la curamos, que un montón de gente ha tenido varicela, yo tuve varicela, muchísimos. Tuvimos varicela, queda ahí, dando vueltas, ¿sí? Latente en la terminal del nervioso, ¿sí? Cuando por alguna razón 3, no se sabe bien por qué, inmunosupresión obviamente también, queda latente y aparece de nuevo, ¿sí? Y ya no produce varicela. Lo que produce es la famosa culebrilla, como bien dijo María Emilia. María Emilia es M. Emilia. María Emilia, exactamente. La culebrilla lo que va a hacer por lo general es, digamos, tomar un dermatoma, ¿sí? Y va a dar toda la vueltita que produce el nervio habitualmente, ¿sí? Toda la vuelta. Vieron que anteriormente se decía que si te da vuelta entera te morís. Es un medio chamullo eso, porque la realidad es que de la vuelta entera es casi imposible, porque tendría que activarse en los dos nervios en los dos mismos nervios al mismo tiempo, para ocupar por completo el dermatoma y dar la vuelta entera. Es muy difícil, eso es casi imposible, diría. Pero sí, lo que es real es que duele como la concha de su madre, eso deben haberlo escuchado, si no tuvieron, y que es riesgoso cuando aparece cerca del ojo, ¿sí? Porque también puede aparecer a nivel de la cara, y cerca del ojo es complicado porque puede producir alteraciones o lesiones oculares graves, ¿sí? Con secuelas graves, ¿está bien? Entonces, en ese caso, en el caso del zóster, se utilizan por lo general dosis más altas. Si son pacientes inmunosuprimidos, más todavía. Por lo general, se utilizan 800 miligramos 5 veces por día, una bocha, ¿está bien? Y el riesgo más, en un paciente inmunosuprimido, el riesgo más mayor de una infección por herpes, ¿cuál es? Que se produzca ¿qué? ¿Saben? Además de la infección dermatológica que produce el herpes, ¿qué otra cosa puede producir que es muy grave? Letal. Encefalitis, muy bien, exactamente. La encefalitis herpética es gravísima, ¿sí? Es gravísima. Se da en niños y en inmunosuprimidos, ¿sí? Y ahí estamos en quilombo, porque es gravísima, deja secuelas, ¿está bien? ¿Y cómo se trata? Con aciclovir también, pero obviamente de manera endovenosa, ¿está bien? Se administra 500 miligramos 3 veces por día, 2, 3, 4, dependiendo del caso. ¿Cómo actúa el aciclovir? El aciclovir actúa parecido a lo que vimos con los inhibidores de la transcriptasa nucleosídicos. Tiene que fosforilarse 3 veces, activarse y actuar como falso sustrato. La particularidad que tiene, ¿sí?, es que la primera fosforilación no la produce una quinasa del huésped, sino que la produce una quinasa viral. ¿Está bien? Entonces, esto le da cierta selectividad. ¿Por qué? Porque solamente se activa dentro de aquellas células que tienen el virus adentro. Porque si no tiene virus, no tiene quinasa viral, básicamente. ¿Sí? Entonces, primera fosforilación, quinasa viral. Segunda y tercera las producen quinasas del huésped. ¿Está bien? Se activa, falso sustrato, bueno, lo mismo que vimos. ¿Está bien? Ese es el mecanismo de acción de la aciclovir. Efectos adversos principalmente a nivel renal, no es muy común, la verdad que en la dosis que administramos habitualmente no es común, salvo en aquellos pacientes encefalíticos, que ahí sí necesitamos dosis altas, ¿sí? Y cuando hablamos de trastorno a nivel renal o riesgo de lesión renal, tenemos que pensar en todos los fármacos que vimos, que son 2 millones, que pueden producir lo mismo. Ahí les puse algunos ejemplos, hay mil más, para que lo tengan en cuenta. Y el último fármaco que vamos a ver es el ganciclovir, que también ya lo estuvimos nombrando, ¿sí? ¿Se acuerdan para qué virus servía? Ahí dice bloquea, inhibe la replicación del virus herpes. Sí, el virus herpes también lo inhibe, pero no se usa para eso. ¿Para qué se usa? Citomegalovirus. Parasitomegalovirus, como dijo Florencia exactamente, y como dijo Luciana, y como dijo, bueno, todos los que están ahí hablando bien, están de pie. Sergio también.
Bueno, genial. Me siento un poquito mejor. Para citomegalovirus se usa ganciclovir, ¿sí? Es el fármaco de primera línea, ¿está bien? Y actúa de manera similar al aciclovir. También requiere 3 fosforilaciones. La primera la produce una quinasa viral y la segunda y la tercera la produce quinasas de la célula. Bueno, ¿está bien? La diferencia que tiene con el aciclovir es que este sí es tóxico posta. ¿Sí? Este te hace mierda. Básicamente es recontra tóxico a nivel renal y también produce mielosupresión. ¿Está bien? Entonces recuerden 3 millones de interacciones. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tienen. Todos aquellos fármacos que producen toxicidad renal y los que producen mielosupresión, vamos a tener complicaciones con el aciclovir de ella. ¿Está bien? El tema es que el aciclovir no se puede sacar. No se puede sacar de ninguna manera porque el paciente se muere claramente por la infección por citomegalovirus. Entonces el aciclovir se queda siempre. ¿Sí? En todo caso sacaremos lo otro o trataremos de darle al paciente algún fármaco para paliar su mielosupresión. Si tiene difusión renal le sacaremos el otro que produce también, pero el aciclo se queda siempre. ¿Está bien? Creo que con eso termine, ¿no? Sí. Bueno, fue un poco más corto, como les prometí. 2 horas. Si tienen alguna duda, obviamente no, porque están dormidos y pongan irse a la mierda, está perfecto. Si tienen alguna duda, me escriben en el campus. Mira, contestamos ahí. Bueno, ahora en un rato les subo la clase grabada. Yo, profe, una pregunta cortita. Sí, Cuando mencionan que los fármacos tenían alta barrera genética, genética, sí, esa duda me quedó. ¿Significaba que, digamos, tienen baja tasa de resistencia? ¿Tiene que ver exacto, con eso? exacto. Eso. Bien. Exacto. Listo, Alta eso barrera solo. genética es eso, digamos, que se banca mutaciones del virus y todavía sigue funcionando. Perfecto. Listo, gracias. Listo. Bueno, listo, entonces chicos, nos vemos creo que dentro de unas 3 o 4 semanas, porque ya conmigo no tienen más hasta dentro de un tiempito. Buen fin de, y bueno, espero que les haya servido la clase y les haya gustado. Estamos al habla. Adiós. Adiós. Adiós.